Y si el problema no es que Dios está lejos, sino que hay algo dentro de ti que le impide entrar, hoy vamos a hablar de las 4 cosas que apagan la presencia del Espíritu Santo y que la mayoría nunca se atreve a enfrentar. Hay una verdad que la mayoría de los creyentes conoce con la mente, pero que pocos han llegado a sentir con el alma. El Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza invisible ni una energía que se activa con los rituales correctos. Es una persona divina, con sensibilidad, con voluntad, con una presencia que puede ser recibida o rechazada. Y eso lo cambia todo, porque si el Espíritu Santo es una persona, entonces Él no entra a la fuerza en un corazón que no ha sido preparado para recibirlo. Él no se impone donde no es bienvenido. Él no comparte espacio con lo que lo ofende. Y hay cosas que, cuando permanecen en la vida de una persona, hacen que su presencia se retire en silencio, sin escándalo, sin advertencia visible. Charles Spurgeon, aquel predicador que sacudió Londres con su voz y su fe, dijo en una de sus meditaciones más íntimas que el mayor peligro del creyente no es la persecución ni la pobreza, sino la tibieza del corazón que se acostumbra a vivir sin el fuego del Espíritu. Y qué frase tan certera, porque no hay nada más silencioso que la ausencia de Dios en una vida que sigue actuando como si Él aún estuviera presente. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que siguen asistiendo a la iglesia, que siguen cantando los mismos cánticos, que siguen pronunciando los mismos versículos, pero que por dentro sienten un vacío que no logran nombrar? Un silencio donde antes había fuego. Una distancia donde antes había cercanía. Eso no ocurre por accidente. Ocurre porque algo fue permitido, algo fue tolerado, algo fue guardado en el corazón que no debía estar ahí. Y con el tiempo, ese algo fue apagando la llama poco a poco, como el viento apaga una vela que nadie protegió. Spurgeon también enseñó que el Espíritu Santo es como una paloma delicada, sensible, pura, fácilmente perturbada por el ruido del pecado y la dureza del corazón. Esa imagen no es solo poética, es una advertencia real que atraviesa generaciones y llega hasta nosotros hoy. Porque la paloma no permanece donde hay tormenta interior, no anida donde hay suciedad espiritual, no canta donde el corazón ha cerrado sus ventanas al cielo, y cuando ella se va, la vida sigue moviéndose, pero ya no hay el mismo peso ni la misma gloria. La pregunta que debemos hacernos hoy no es si creemos en el Espíritu Santo. La pregunta más profunda, la que pocos se atreven a formularse en voz alta, es si le hemos dado condiciones para que permanezca. Si hemos hecho del interior de nuestra vida un lugar digno de su presencia santa y amorosa. En Efesios 4:30, el apóstol Pablo escribe algo que muchos leen sin sentir el peso de lo que dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar. Esa palabra en el griego original habla de causar dolor, de provocar tristeza profunda en alguien que ama. El Espíritu Santo puede ser entristecido, puede ser herido en su sensibilidad, y cuando lo es, no se va con ruido, no deja un anuncio visible, no manda una señal dramática, simplemente se retira y la vida espiritual comienza a funcionar con fuerzas humanas, lo que lleva inevitablemente al agotamiento, a la frialdad y al vacío. Hay creyentes que llevan años en ese vacío sin saber nombrarlo. Oran, pero el cielo parece de bronce. Leen la Biblia, pero las palabras no encienden nada. Alaban, pero el corazón permanece frío. Y la pregunta que late debajo de todo es esta: ¿qué pasó? ¿Dónde está ese fuego que una vez sentí? Lo que pasó, muchas veces, es que algo fue tolerado, algo fue guardado, algo fue amado más que a Dios. Y el Espíritu Santo, en su infinita santidad, no comparte el trono del corazón con ninguna otra cosa. En Isaías 59:2, la palabra es directa y sin rodeos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. No es que Dios se alejó por capricho,
es que algo en nosotros construyó una pared, y esa pared necesita ser identificada, nombrada y derribada. Hoy quiero hablarte de 4 cosas concretas, 4 realidades que, cuando permanecen en la vida de una persona, le cierran la puerta al mover del Espíritu Santo. No porque Dios sea cruel o distante, sino porque Él es santo, y lo santo no cohabita indefinidamente con lo que se le opone sin que haya consecuencias reales en la vida espiritual. Estas 4 cosas no son raras ni extraordinarias, son comunes, son silenciosas, y precisamente por eso son tan peligrosas, porque se instalan sin que casi nadie las note, hasta que un día el creyente despierta y se da cuenta de que algo se fue. Pero antes de llegar a esas 4 cosas, necesitamos entender algo fundamental. La manifestación del Espíritu Santo no es un privilegio automático. No basta con haber sido salvo. No basta con conocer la doctrina correcta. La presencia manifiesta del Espíritu Santo es el resultado de una vida que ha sido rendida, limpiada y sostenida en una actitud de apertura total a Dios. El creyente que vive de manera rendida, que cuida su corazón como un santuario, que protege su mente de lo que contamina y su lengua de lo que destruye, ese creyente conoce una realidad que no todos experimentan, la presencia tangible del Espíritu Santo en el día a día. No solo en los cultos, no solo en los momentos de oración intensa, sino en el caminar ordinario de la vida. Esa presencia transforma, ese fuego purifica, ese viento divino mueve cosas que ningún esfuerzo humano podría mover. Y lo que queremos explorar hoy es qué impide que esa presencia se establezca y permanezca de manera poderosa en la vida del creyente que sinceramente la desea. Jesús lo prometió en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, para siempre. Esa es la promesa. Pero la permanencia de esa presencia requiere que nosotros mantengamos las condiciones que la hacen posible. El Espíritu Santo desea habitar, desea consolar, desea guiar y enseñar y revelar las cosas profundas de Dios. El deseo es suyo. La pregunta es si nosotros hemos puesto barreras que lo frenan. Si sientes que este mensaje fue preparado para ti, suscríbete a este canal. Cada semana traemos una palabra que alimenta el alma y guía el corazón hacia Dios. Y si quieres dar un paso más profundo en tu restauración espiritual, puedes adquirir el libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. En el enlace del primer comentario fijado, son 21 días que pueden cambiar para siempre tu relación con el Padre. No lo dejes para después. La primera cosa que apaga la presencia del Espíritu Santo es el pecado no confesado. No el pecado que fue cometido y luego llevado con sinceridad ante Dios, sino el pecado que fue cometido, guardado, justificado y nunca entregado. El pecado que vive dentro del corazón como un huésped tolerado, al que se le ha dado habitación y se le ha permitido quedarse. Hay una diferencia enorme entre el creyente que cae y corre hacia Dios y el creyente que cae y aprende a vivir con la caída. El primero experimenta la restauración. El segundo experimenta el endurecimiento. Y el endurecimiento espiritual es una de las condiciones más peligrosas que puede atravesar un hijo de Dios. El rey David lo conoció de cerca. En el Salmo 32, él describe con palabras que duelen lo que vivió mientras guardó su pecado en silencio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sequedades de verano. Esa imagen lo dice todo. Un terreno que alguna vez fue fértil, verde, lleno de vida, convertido en tierra seca y agrietada. No porque Dios hubiera abandonado a David, sino porque David había guardado algo que Dios no podía bendecir mientras permaneciera oculto. Y lo más revelador de ese salmo es que David no describe una ausencia de Dios, sino una presencia pesada de Dios. La mano de Dios se agravó sobre él. Dios estaba presente, pero no para consolar, sino para presionar hacia la confesión. Porque el amor de Dios no deja descansar al hijo que está viviendo en contradicción con su propia conciencia.
Cuando el pecado no es confesado, el Espíritu Santo no puede manifestarse en libertad. Él está porque la Escritura promete que no abandona al creyente sellado, pero su presencia manifiesta, su voz clara, su guía precisa, todo eso se opaca. Es como intentar ver el sol a través de un vidrio lleno de polvo. La luz existe, pero no llega con la misma claridad. Primera de Juan 1:9 es una de las promesas más misericordiosas de toda la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos. Presente continuo. No una sola vez en la conversión, sino como práctica viva, como hábito del corazón que no deja que nada se acumule entre el alma y Dios. La confesión no es una obligación religiosa fría. Es el acto de un hijo que no quiere que haya nada entre él y su padre. Es el reconocimiento de que el perdón es real, que la gracia es suficiente y que no hay ninguna razón para cargar lo que ya fue pagado en la cruz. Pero hay quienes evitan la confesión porque en el fondo no creen que merecen ser perdonados, o porque sienten vergüenza de admitir que fallaron en lo mismo de siempre, o porque han vivido tanto tiempo con esa carga que ya no saben cómo sería cargar sin ella. Para esa persona la palabra tiene una respuesta clara, no en términos de mérito, sino de gracia, no porque tú lo merezcas, sino porque Él decidió ser fiel. La fidelidad de Dios en el perdón no depende de cuántas veces hayas caído, depende de quién es Él. Hebreos 4:16 nos invita con una ternura que no tiene paralelo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no con vergüenza paralizante, no arrastrándote como si Dios fuera a rechazarte, sino con la confianza del Hijo que sabe que el Padre lo espera. El pecado no confesado no solo apaga la presencia del Espíritu Santo, también distorsiona la percepción que el creyente tiene de Dios. Cuando hay algo guardado, Dios empieza a parecer más lejano, más severo, más difícil de agradar. La oración se vuelve mecánica, la adoración se vuelve actuación, y la vida espiritual se convierte en una serie de formas externas vacías de poder interno. Pero cuando el corazón es limpiado, cuando hay confesión genuina y arrepentimiento real, algo se abre en el espíritu del creyente. Es como cuando se abre una ventana en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. El aire entra, la luz entra, y lo que estaba viciado comienza a ser renovado. El Espíritu Santo responde a la transparencia. Él habita en el corazón que no guarda secretos con Dios, que no negocia con el pecado, que no busca justificar lo que la palabra condena. Él fluye con libertad donde hay humildad y honestidad delante del Señor. Esa es la primera barrera, el pecado que permanece porque nadie se atrevió a nombrarlo ante Dios. La buena noticia es que esa barrera puede caer hoy, en este momento, con una oración sencilla, sincera, sin palabras perfectas ni frases elaboradas. Solo el corazón abierto delante del único que puede limpiar lo que ningún esfuerzo humano puede lavar. Sal 51:10 dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa fue la oración de David después de su caída más grande. Y Dios la escuchó. Dios la respondió, porque Él nunca cierra la puerta al corazón que golpea con humildad genuina. Y hay algo más que necesitamos entender sobre el pecado no confesado. Su efecto no se limita al individuo. Cuando una persona vive con algo guardado, esa carga afecta sus relaciones, su manera de percibir a los demás, su capacidad de dar y recibir amor genuino. El pecado oculto construye muros no solo entre el creyente y Dios, sino entre el creyente y todo lo que Dios quiere darle. Familias que se distancian sin entender por qué. Matrimonios que se enfrían aunque ninguno pueda señalar un momento exacto. Amistades que se vuelven superficiales. Muchas veces, en el fondo de todo eso, hay algo que no fue entregado a Dios, algo que sigue ocupando espacio en el corazón y que, con su presencia silenciosa, envenenó todo lo que tocó. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, como Jesús lo llamó en Juan 16:13. Y la verdad no puede fluir con libertad donde hay engaño.
aunque ese engaño sea solo hacia uno mismo. Donde hay autoengaño espiritual, donde el corazón dice, no es tan grave, o Dios ya me conoce, no necesito confesarlo formalmente, la voz del Espíritu se vuelve más difícil de escuchar, no porque Él hable más bajo, sino porque el ruido interior del pecado tolerado ahoga su voz, y con el tiempo el creyente se acostumbra a no escuchar y esa costumbre se vuelve la normalidad, y lo que debería alarmar comienza a parecer natural. Por eso la primera puerta que debe abrirse es la de la confesión honesta, no una revisión religiosa de conductas externas, sino un examen sincero del corazón guiado por el mismo Espíritu Santo. Porque Él, cuando se lo pedimos, nos muestra exactamente lo que necesita ser entregado. La segunda cosa que apaga la presencia del Espíritu Santo es la falta de perdón. Y cuando hablamos de esto, no hablamos de algo menor ni de un detalle secundario de la vida cristiana. Hablamos de una de las raíces más profundas y más silenciosas que bloquean el fluir de Dios en una vida. Una raíz que puede estar completamente escondida debajo de una apariencia de fe, de servicio y de devoción. Hay personas que oran todos los días, que leen la Biblia con disciplina, que sirven en la iglesia con dedicación, pero que cargan dentro de sí una herida que nunca fue perdonada, un nombre que no pueden pronunciar sin sentir algo que aprieta el pecho, una situación que, con los años, se convirtió en una pared que separa el corazón de la plenitud de Dios. Y lo más doloroso es que muchas de esas personas ni siquiera reconocen que lo que cargan se llama falta de perdón. Lo llaman precaución, lo llaman madurez, lo llaman simplemente no olvidar. Pero Dios lo ve con otro nombre, y ese nombre tiene consecuencias espirituales que no podemos ignorar. Jesús fue absolutamente claro en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Son palabras que incomodan, que confrontan, que no dejan lugar a negociación. El perdón no es opcional en el reino de Dios. No es una virtud entre otras virtudes que uno puede elegir practicar o no. Es una condición, es la respuesta que Dios espera de quien ha recibido misericordia. Y cuando esa respuesta no llega, algo se interrumpe en la vida espiritual del creyente. El Espíritu Santo es el espíritu de amor, de reconciliación, de sanidad. Él no puede moverse con libertad en un corazón que ha construido muros de amargura y resentimiento. No porque Él no quiera sanar, sino porque la falta de perdón es una resistencia activa a lo que Él desea hacer. Efesios 4:31-32 lo dice con una claridad que no necesita interpretación. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense. Es un acto deliberado, no un sentimiento que espera llegar solo. Es una decisión que se toma antes de que la emoción lo acompañe. Porque el perdón verdadero no comienza cuando ya no duele. Comienza cuando decides que esa persona no va a seguir siendo el carcelero de tu alma. Cuando decides que el precio que tú pagas por guardar esa ofensa es demasiado alto. Cuando entiendes que la falta de perdón no castiga a quien te hirió, te castiga a ti. Hay una imagen poderosa en Mateo 18, en la parábola del siervo que no perdonó. Ese hombre había recibido el perdón de una deuda impagable, una deuda que nunca podría saldar con todo lo que tenía, y fue perdonado completamente, con misericordia que no merecía. Pero al salir de ese encuentro, encontró a alguien que le debía una cantidad pequeña, y lo ató. Lo entregó a los torturadores sin ninguna misericordia. Y Jesús dice que cuando guardamos falta de perdón en el corazón, nos entregamos nosotros mismos a los atormentadores. No Dios, nosotros mismos. La falta de perdón es una prisión que el ofendido construye con sus propias manos, convencido de que está castigando al ofensor, cuando en realidad es él quien está encerrado. El resentimiento consume energía espiritual que debería fluir hacia Dios.
Ocupa espacio en el corazón que el Espíritu Santo necesita para trabajar. Contamina la oración, entorpece la adoración y nubla la capacidad de escuchar la voz de Dios con claridad. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. Las raíces no se ven, pero determinan todo lo que crece encima. Y una raíz de amargura, si no es arrancada, contamina no solo a quien la carga, sino también a quienes están cerca. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que la herida no fue real. No significa que debes volver a ponerte en una posición de vulnerabilidad frente a quien te dañó. Significa soltar la deuda. Significa dejar que Dios sea el juez. Significa liberarte del peso que has estado cargando como si fuera tuyo, cuando en realidad nunca te perteneció. Y cuando ese perdón llega, cuando esa decisión es tomada con honestidad delante de Dios, algo se mueve en el espíritu. Una presión que estaba ahí desaparece, una puerta que estaba cerrada se abre, y el Espíritu Santo, que estaba esperando ese movimiento del corazón, comienza a fluir con una libertad que hacía tiempo no se sentía. El perdón es uno de los actos más poderosos que un creyente puede practicar, no porque sea fácil, sino precisamente porque no lo es. Porque cuando perdonas lo que humanamente no merece ser perdonado, estás actuando desde un lugar que no es tuyo. Estás canalizando la gracia de Dios. Y eso es exactamente el territorio donde el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder. Y necesitamos hablar también de algo que pocas veces se menciona: la falta de perdón hacia uno mismo. Hay personas que han perdonado a todos los que las hirieron, pero que cargan consigo mismas una condena que no cesa, que se recuerdan una y otra vez sus errores pasados, sus fracasos, sus momentos de debilidad, como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente para cubrir lo que ellas hicieron. Esa forma de falta de perdón es igualmente destructiva, porque si Dios perdonó, si la sangre de Cristo cubrió esa deuda completamente, entonces seguir condenándose a uno mismo es, en cierto sentido, rechazar lo que Dios ya declaró hecho. Es vivir como si la cruz no fuera suficiente, y esa actitud también cierra puertas al mover del Espíritu. Romanos 8:1 es una declaración que debe ser recibida no solo con la mente, sino con el corazón. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no poca, no relativa, ninguna. Si estás en Cristo, la condena fue cancelada. Lo que permanece no es condena, sino la voz del Espíritu que guía, corrige y restaura con amor. Caminar en ese perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es abrir las ventanas del alma para que el viento del Espíritu Santo entre y renueve todo lo que el dolor y la culpa habían cerrado. Es uno de los actos de mayor valentía espiritual que existe, y Dios honra esa valentía con su presencia. La tercera cosa que apaga la presencia del Espíritu Santo es el orgullo espiritual, y esta es quizás la más engañosa de todas, porque se disfraza con tanta habilidad que quien la carga rara vez la reconoce en sí mismo. El orgullo espiritual no llega con el rostro del pecado evidente. Llega con el rostro de la madurez, del conocimiento, de la experiencia acumulada en los caminos de Dios. Es el creyente que lleva años en la fe y que, sin darse cuenta, comenzó a mirar a los demás desde una posición de superioridad, que juzga la profundidad espiritual de otros por sus prácticas externas, que considera su propio camino como el modelo correcto y todo lo diferente como señal de inmadurez o error, que ya no escucha porque siente que ya sabe, que ya no se asombra porque cree que ya entendió. Ese corazón está cerrado. Y un corazón cerrado no puede recibir lo que el Espíritu Santo quiere dar, porque el Espíritu Santo se mueve en la humildad, habla al corazón que reconoce su propia necesidad y llena al que se presenta vacío delante de Dios. Santiago 4:6 es contundente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste, no ignora, no simplemente no ayuda,
resiste activamente. Hay una oposición divina al orgullo que no puede ser negociada ni eludida, y cuando Dios resiste, ningún esfuerzo humano puede compensar esa resistencia. El orgullo espiritual tiene muchas formas. Está el que no puede recibir corrección sin sentirse atacado, el que siempre tiene una respuesta lista antes de terminar de escuchar, el que mide su valor espiritual por cuánto sabe, cuánto tiempo lleva en la fe, cuántos versículos puede citar de memoria, el que ora en público con elocuencia pero en privado apenas abre la boca delante de Dios. Y está también el orgullo más sutil, el de quien se compara constantemente con otros creyentes para confirmar que está mejor que ellos, que observa las caídas ajenas con un alivio interior que nunca admitiría en voz alta, que necesita ser reconocido en su servicio y que, cuando no lo es, siente una amargura que revela cuánto de ese servicio estaba siendo hecho para el ojo humano y no para Dios. El profeta Isaías tuvo un encuentro con Dios que lo cambió para siempre. En Isaías 6, cuando vio la gloria del Señor, su primera reacción no fue orgullo ni celebración, fue una devastadora conciencia de su propia condición. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso es lo que produce el verdadero encuentro con Dios. No una sensación de llegada, sino una renovada conciencia de cuánto se necesita de Él. El que ha visto algo de la gloria de Dios no sale del encuentro pensando que ya es suficiente. Sale con una humildad más profunda, con una hambre más genuina, con una dependencia más real. El orgullo espiritual hace exactamente lo opuesto. Hace que el creyente sienta que ya llegó, que ya tiene lo suficiente, que ya no necesita con la urgencia de antes, y esa sensación de suficiencia es la señal más clara de que algo está mal, porque delante de la infinitud de Dios, nunca habrá un momento en esta vida en que el creyente pueda decir con honestidad que ya tiene todo lo que necesita de Él. Jesús mismo señaló esta trampa en el mensaje a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tragedia de la Odisea no era la pobreza, era la ceguera frente a la propia pobreza. Era creer que estaba bien cuando estaba lejos de Dios. El remedio para el orgullo espiritual no es el esfuerzo por ser más humilde, porque ese esfuerzo en sí mismo puede convertirse en otra forma de orgullo. El remedio es la exposición honesta y continua a la grandeza de Dios. Es pasar tiempo en su presencia, no para acumular experiencias espirituales que contar, sino para ser recordado una y otra vez de cuán pequeño eres y cuán grande es Él. Es la práctica de Mateo 18:3, donde Jesús dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como niños. Los niños no fingen saber lo que no saben. No tienen vergüenza de preguntar. No tienen reputación espiritual que proteger. Sencillamente se acercan, confían y reciben. Esa actitud de niño es la que el Espíritu Santo busca. Un corazón que llega a Dios sin agenda propia, sin necesidad de impresionar, sin miedo de ser visto en su necesidad real. Un corazón que dice, no sé, necesito, enséñame, muéstrame, guíame. Y en ese corazón el Espíritu Santo se mueve con una libertad y una intimidad que el orgullo nunca podrá conocer. Soltar el orgullo espiritual es uno de los actos más liberadores que un creyente puede hacer. Porque cuando dejas de sostener una imagen de ti mismo, cuando dejas de cargar el peso de parecer espiritualmente maduro ante los demás, quedas libre para ser exactamente lo que eres delante de Dios. Y en esa honestidad, en esa vulnerabilidad, la presencia del Espíritu Santo florece de una manera que ninguna actuación religiosa puede producir. Y vale la pena detenerse en algo que muchos no consideran. El orgullo espiritual también se manifiesta en la manera en que tratamos la palabra de Dios. Hay quien se acerca a la Biblia no para ser transformado, sino para confirmar lo que ya cree, que lee buscando argumentos, no revelación,
que estudia para debatir, no para obedecer, que conoce los textos con precisión académica, pero cuya vida no refleja la realidad de lo que afirma creer. Esa relación con la Escritura es una forma sutil pero profunda de orgullo, porque convierte la palabra de Dios en un instrumento al servicio del yo, en lugar de someterse a ella como la voz del Señor que examina, corrige y transforma desde adentro. El Salmo 51:17 revela qué es lo que Dios verdaderamente valora. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Quebrantado, contrito. Esas palabras describen un corazón que no tiene nada que demostrar, que llegó al límite de sus propias fuerzas y que se presenta ante Dios tal como es, sin máscaras ni argumentos. Ese corazón Dios no lo desprecia, lo recibe, lo sana, lo llena, porque es exactamente el tipo de vasija que el Espíritu Santo puede habitar sin restricciones, vacía de sí misma y abierta a todo lo que Él quiera depositar. La cuarta cosa que apaga la presencia del Espíritu Santo es el amor al mundo. Y cuando usamos esa expresión, no hablamos necesariamente de los pecados más visibles ni de las conductas que todos reconocerían como alejadas de Dios. Hablamos de algo más profundo y más sutil, el desplazamiento gradual de Dios del centro del corazón, reemplazado por afectos y deseos que tienen más que ver con esta vida temporal que con el reino eterno. El apóstol Juan lo expresa con una claridad que corta. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. No es una prohibición de disfrutar la vida ni de tener metas y proyectos. Es una advertencia sobre el lugar que ocupa el corazón, sobre a qué le pertenece el primer amor, sobre qué mueve las decisiones más profundas de una persona. El amor al mundo se instala de manera progresiva. Nadie se despierta un día y decide amar al mundo más que a Dios. Ocurre en pequeños desplazamientos, una prioridad que cambia aquí, una concesión que se hace allá, un hábito que se va instalando sin que nadie lo nombre. Y con el tiempo, el corazón que antes ardía por Dios se encuentra ocupado con tantas otras cosas que apenas le queda espacio para lo eterno. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. En Marcos 4:18-19 describe a los que reciben la semilla entre espinos. Estos son los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahogan. Es una imagen intensa para algo que ocurre silenciosamente. Las preocupaciones del mundo no llegan con la intención de destruir la fe. Sencillamente, crecen, se multiplican y van ocupando todo el espacio que debería pertenecerle a Dios. Y lo hacen despacio, sin anunciarse, hasta que un día el creyente se da cuenta de que ya no hay lugar. El creyente que ama al mundo no necesariamente abandona las prácticas religiosas. Puede seguir yendo a la iglesia, seguir leyendo la Biblia, seguir participando de los rituales de la fe. Pero su motivación más profunda, el motor que mueve sus decisiones día a día, no es el reino de Dios, sino los afanes de esta vida. Y esa orientación del corazón bloquea la manifestación del Espíritu Santo de manera tan efectiva como cualquier pecado evidente, porque el Espíritu Santo no compite. Él no lucha por un espacio en el corazón del creyente contra las ambiciones del mundo, ni contra el deseo de reconocimiento social. Él espera ser elegido, espera que el corazón lo coloque primero. Y cuando eso no ocurre, su voz se vuelve cada vez más difícil de distinguir en medio del ruido de todo lo demás. Hay una frase en Santiago 4:4 que resulta casi incómoda de leer. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemistad, no simple distancia, no indiferencia, enemistad activa, porque hay algo en la orientación hacia el mundo que se opone directamente a la orientación hacia Dios. Son dos direcciones que no pueden coexistir plenamente en el mismo corazón, no porque Dios sea inflexible, sino porque el corazón humano no puede servir a dos señores al mismo tiempo,
como el propio Jesús lo enseñó en Mateo 6:24. Siempre habrá uno que reciba la devoción verdadera y otro que reciba lo que sobra. Y lo que se le da a Dios en esas condiciones no es adoración genuina, sino el residuo del día. Esto no significa que el creyente deba huir de la vida cotidiana ni abandonar sus responsabilidades. Significa que todo lo que pertenece a esta vida debe ser sostenido con manos abiertas, no apretado como si fuera lo más importante. Significa vivir en el mundo sin ser formado por él. Significa, como dice Romanos 12:2, no conformarse a este siglo, sino ser transformado por la renovación del entendimiento. La renovación de la mente es obra del Espíritu Santo. Él es quien transforma la manera en que el creyente percibe la realidad, quien reordena las prioridades desde adentro, quien produce ese hambre genuina por las cosas eternas que ningún esfuerzo de voluntad puede fabricar por sí mismo. Pero esa renovación requiere cooperación. Requiere que el creyente elija, de manera consciente y repetida, orientar su corazón hacia Dios, que cuide lo que entra por sus ojos y sus oídos, que evalúe sus afectos a la luz de la eternidad, que se pregunte con honestidad qué ocupa realmente el centro de su vida cuando nadie está mirando. Mateo 6:33 contiene una de las promesas más directas de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, ese adverbio lo define todo, no exclusivamente, sino primeramente. Dios no pide que el creyente ignore las necesidades de la vida. Pide que las coloque en el lugar correcto, después de él. Y cuando eso ocurre, cuando el reino de Dios ocupa genuinamente el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio, sin la angustia ni la obsesión que caracteriza al corazón que ama al mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses 4:7, no es un estado emocional que se fabrica, es la consecuencia natural de un corazón que ha decidido quién ocupa el trono. El Espíritu Santo puede manifestarse con poder en la vida del creyente que ha decidido amar a Dios sobre todas las cosas, no porque ese creyente sea perfecto, sino porque su dirección es clara. Porque cuando hay tensión entre lo que Dios quiere y lo que el mundo ofrece, ese creyente sabe hacia dónde inclinarse. Y en esa disposición del corazón, el Espíritu Santo encuentra el espacio que necesita para actuar, para guiar y para transformar, para convertir una vida ordinaria, con sus luchas reales y sus limitaciones genuinas, en el escenario donde la gloria de Dios se hace visible de maneras que ninguna planificación humana podría producir. Las 4 cosas que hemos visto, el pecado no confesado, la falta de perdón, el orgullo espiritual y el amor al mundo, tienen algo en común. Todas pueden ser entregadas, todas pueden ser soltadas, todas pueden ser llevadas ante el Señor con honestidad y Él, que es fiel, comenzará a hacer en ese corazón lo que el corazón solo no puede hacer por sí mismo. Ese es el camino de regreso. No de perfección, sino de rendición, no de esfuerzo propio, sino de apertura honesta. Y cuando ese camino es elegido, la presencia del Espíritu Santo no tarda en hacerse sentir. Hemos llegado al final, y lo que queda no es una lista de errores, sino una invitación a abrir las puertas cerradas, a entregar lo que fue guardado, a elegir a Dios sobre todo lo demás. El Espíritu Santo no se fue para siempre, Él sigue esperando. Y donde hay un corazón dispuesto, Él se manifiesta con poder. Si deseas dar ese paso de restauración de manera profunda, puedes adquirir el libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el enlace del primer comentario fijado. Son 21 días que encenderán de nuevo el fuego que tu alma anhela. No lo postergues. Gracias por estar aquí. Suscríbete al canal, dale me gusta, comenta lo que Dios habló a tu corazón hoy y sigue mirando los próximos videos que aparecerán en pantalla